que esa emuná, bueno, es por el oír y el oír la palabra de Elohim, que es el proceso es oír, conocer, confiar, amar y obedecer, ¿no? Veíamos también, no sé por qué no me está queriendo, ok, veíamos también el impacto que tenía esa palabra en nosotros cuando la creemos, y que es como una espada de dos filos que entra y penetra y corta y saca todo lo malo, Sí. porque es una verdad, y la verdad corta, lastima, pero finalmente sana. Vimos también que dentro de ese impacto que tiene en nuestra vida es que nos da vida espiritual, nacemos espiritualmente, somos hechos hijos de Dios, y estuvimos hablando de que todos somos creación del Creador. Solamente cuando decidimos creer en el Mesías es que somos hijos de Dios, y nos da vida eterna. Punto. Vimos el punto 2, que el por qué, estamos viendo el por qué la semana pasada, porque es importante estudiarla, porque nos revela el camino a la vida eterna, alumbra nuestro camino, nos alimenta espiritualmente, nos da sabiduría para salvación. Estuvimos viendo que vimos un texto de 2 Timoteo 3, 16, 17 que nos enseña el camino. Si nos desviamos, pues entonces nos convence de pecado, nos corrige, nos vuelve a encaminar, nos instruye para que andemos en el camino y nos prepara para toda buena obra. Y también nos advierte contra la idolatría. Hasta ahí fue que quedamos. Vimos otro punto, pero ese fue el que me salté. Vimos el de renovar la mente, pero me salté el tercer punto. Voy rápido el mouse y me salté este punto. El tercer punto que quería tocar era cuál debe ser nuestro compromiso frente a ella. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice en Esdras 7:10, vamos a buscarlo acá. En Esdras 7:10 dice lo siguiente: porque Esdras era un sacerdote del pueblo, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué había preparado su corazón? Para inquirir la Torá, o la ley, la instrucción de Adonai, y para cumplirla. ¿Para qué preparó su corazón? ¿Para oírla? No, para inquirirla y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, esa palabra inquirirla, o sea, lo primero que hizo Esdras fue disponerse. Claro, está, hay una disposición de parte de uno, consciente, y preparar nuestro corazón para recibirla, ¿sí? Inquirirla, que fue lo que hizo Esdras. Él quería inquirirla. ¿Qué es inquirirla? Bueno, inquirirla es averiguar, examinar, investigar, escudriñar, conocerla. ¿Sí? A lo largo de esta enseñanza hemos visto la importancia, y ya vimos, de lo que es el oír. Shema. Oye Israel, oye, entiende y obedece. Esdras, sabiendo eso, él dispone su corazón ¿para qué? Debemos preparar nuestro corazón para averiguar, examinar, escudriñar, conocer esa palabra, porque ya hemos visto, estamos viendo la importancia de lo que representa la palabra del Eterno. Esa palabra es la que nos va a purificar, a limpiar, a renovar nuestra mente, es la que nos va a hacer nacer de nuevo, es la que nos va a permitir conocer al Padre, cómo piensa, siente y decide. El Hijo nos va a revelar al Hijo, al Mesías. La emuná es por el oír, y el oír la palabra del Creador. Por eso Esdras dispuso su corazón para inquirir esa Torah. Porque es que la palabra del Eterno es la Torah, es la ley. Esa Torah es la instrucción del Eterno. Bueno, eso lo vamos a ver más ampliamente en la otra lección que sigue. Es la instrucción, esas fueron las palabras que el Eterno le dio al pueblo para que se conduciera en este mundo, en su relación con Él y en su relación con su prójimo. Esa es la voluntad de Él. Por eso Él dispuso su corazón para averiguar, indagar, escudriñar esa palabra. ¿Para qué? Con el propósito de cumplirla. Oír, entender y obedecer. De nada sirve oírla si no la voy a obedecer. Él quería era cumplirla, y ese debe ser el propósito. Nosotros aquí estamos empezando a conocer de esa palabra,
y el propósito más que usted sea un degustador de la palabra que venga acá y, ay, o escuche un predicador y, ay, es que él predica muy bonito, él enseña muy bonito. No se trata de que explique y enseñe bonito. Digamos que esos son cosas secundarias, si bien no estamos desconociendo la manera de transmitirla, pero el punto aquí es que no se trata de que una persona hable bonito, sino que se trata de que lo que yo aprenda, primero de lo que se está enseñando, sea conforme a la palabra del Eterno. Y segundo, que eso que yo estoy aprendiendo empiece a ¿qué? El propósito es que esa palabra empiece a entenderla y empiece a ponerla por obra. Lo importante es que en la medida que vamos caminando, vamos haciendo. Lo importante es que lo poco que sé, empiezo a ponerlo en práctica. Si no, pues esa palabra, simplemente esa letra en mi vida no tiene vida. Es una palabra muerta. Para poder que esa palabra se vuelva vida, tengo que ponerla en práctica. Y ese es el propósito de Esdras. Y no solamente eso, sino que dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Sí? Porque esa palabra del Eterno es una constitución. Es una constitución y eso lo vamos a ir viendo. La Torá, cuando el Eterno libera al pueblo de Israel, hace poquito fue la Pesaj, la Pascua, que conocen algunos, y conmemora la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y en un cumplimiento mayor profético, la liberación de la humanidad también del Egipto de hoy en día, de la esclavitud, del sistema del pecado y de la muerte. Eso es lo que conmemoramos ya en el cumplimiento profético en el Mesías, porque él dijo que la celebráramos en memoria de él. Y esa Torá fue dada a un pueblo que iba a ser establecido como una nación. Eran el pueblo de Israel, el Eterno los libera y los va a establecer como una nación. ¿Qué se necesita para establecer una nación? Una tierra, un idioma y una constitución. Cada nación tiene un territorio, tiene un idioma y tiene una constitución que es la que lo diferencia de las demás naciones. Eso fue lo que hizo Adonai con el pueblo. Lo liberó, le iba a entregar una tierra, ¿sí? Ellos tenían un idioma y finalmente el culmen de esa liberación, primero tuvieron una liberación física, que fue cuando pasaron el mar, por el medio del mar de juncos, el Yam Suf, el mar de juncos, y posterior a ello, el Eterno les da una liberación espiritual, porque hasta ese momento ellos eran, cuando el mar cayó sobre el ejército del faraón, fueron libres físicamente ya, pero seguían, en su corazón seguía Egipto, y vendría allá en el monte Oreb, cuando se paran frente al monte Oreb, y el Eterno les da la Torá, la instrucción, la ley, es cuando van a ser libres espiritualmente. Es donde van a distinguir de las demás naciones. El Eterno le iba a entregar una tierra, ya tenían un idioma, y le iba a entregar una constitución. Por eso está hablando aquí de ley, estatutos y decretos, tal cual como una constitución. Y eso era lo que quería aprender Esdras. ¿Para qué? Para enseñarle al pueblo, para dirigirlo, para poderlo dirigir. Dice en Juan 5:39, vamos a buscarlo, dice lo siguiente, vamos a leerlo desde aquí, desde el 37. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Sí? El Eterno ha dado testimonio del Mesías. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. ¿Cuál era la palabra que el Eterno había dado? La Torá, la instrucción que da en el Sinaí. Esa es la palabra, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras. Y ahí la pregunta es, ¿cuáles escrituras? ¿El Nuevo Testamento? El Brit Hadashah no existía. Ese empezó a escribir entre el año 50 y el año 100. Aquí estaba el Mesías todavía, está hablando él. ¿A qué escritura está refiriendo? A lo que había en ese momento. La Torá, los salmos, los profetas.
Porque recuerden que los profetas, ¿qué declaraban? Palabras que el Eterno había dicho. Le habían encomendado que declararan al pueblo. Y la revelación al profeta Moisés, que fue la gran revelación hasta ese momento, antes de la venida del Mesías. Escudriñar las escrituras, porque si bien estos grupos escudriñaban las escrituras, dice él, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. ¿Ustedes creen que en esa escritura, en esa Torah está la vida eterna? Bueno, en ellas es donde el Padre da testimonio de mí. Es decir, por eso el Mesías decía, porque era necesario que ocurriera todo lo que estaba escrito de mí en la Torá de Moisés, los profetas y los salmos, que el Mesías debía padecer. O sea, ¿con qué predicaban los apóstoles en la época del Mesías? ¿Con qué predicaba el Mesías? Con la Torá y los profetas. Con eso era que predicaban. Y ahí era donde se hablaba del Mesías. Entonces él por eso les dice, ustedes escudriñan esas escrituras, porque ustedes creen que ahí está vida eterna. Y bien, o sea, ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, creen bien, pero ellas son las que dan testimonio de mí, y dice, y no quieren venir a mí para que tengáis vida. Entonces es en la palabra donde se encuentra la vida, porque ahí es donde podemos conocer al Mesías, podemos conocer al Padre, como vimos la semana pasada, y por eso el Eterno nos manda que nosotros también la escudriñemos. Ojo, no solamente eso no es responsabilidad del pastor, o del predicador, o del moré, o del roe, como lo quieran llamar. Es la responsabilidad de todos y cada uno. Y eso lo vamos a ir mirando. Estábamos diciendo que Esdras dispuso su corazón para escudriñar esa palabra, pero antes de enseñarla, era vivirla, cumplirla. Primero hay que conocer la palabra e irla practicando, para después sí poderla enseñar. Porque si no, no vamos a hacer bien, vamos a hacer mal, porque vamos a predicar una cosa y hacer una cosa contraria. Y ya vemos que la emuná no es eso. Esa es la emuná falsa que muchos han creído, que dicen que creen en Dios y hacen todo lo contrario. Aquí la emuná, la fidelidad, es creerle al Eterno y lo que dice Él, su palabra. Entonces, si yo le creo a Él, debo caminar conforme Él me dice. Esa es la emuná verdadera, que es lo que estamos viendo. Por lo tanto, la obediencia es un elemento principal. ¿Sí? No estamos hablando aquí de salvación. ¿Sí? Yo no obedezco para ser salvo, sino que porque soy salvo, obedezco. Como soy salvo, obedezco, porque yo ya no pertenezco al reino de las tinieblas, sino al reino del Creador. Y al reino del Creador, como lo estaba diciendo ahorita, cuando liberó al pueblo de Israel y le entrega una tierra, le da la ley. Esa ley es la ley del reino del Creador. Cuando muchos aquí yo sé que conocen la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Hay un rey, si hay un reino, hay un rey y hay unos vasallos. El rey es él y los vasallos somos nosotros. Y dentro de un reino, dentro de un gobierno hay unas leyes. ¿Cuáles son esas leyes? Bueno, las que él dio, esas son las leyes del reino. Entonces, si pertenecemos al reino, debemos obedecer las leyes del reino. Aquí en Santiago, vamos a leer Santiago, el propósito es obedecerla. Vamos a Santiago 1, 22. Y vamos a leerlo incluso desde aquí, desde el 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia del Elohim. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores, mire, vamos a marcarlo aquí, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo les digo a ustedes, pues como sé que aquí hay un grupo heterogéneo, sé que algunos vienen del cristianismo, otros del catolicismo y demás, yo les pregunto a ustedes, dentro de la denominación que se encuentren
o hayan estado en este momento, de toda esa gente con la que ustedes van cuando van a la reunión que tienen, ¿cuántos oidores hay y cuántos hacedores de la palabra hay? Incluso pregúntese a usted mismo si es tan solamente un oidor o si realmente usted es un hacedor de la palabra. Y estamos hablando, bueno, en la denominación que esté, muchas veces dicen cosas que son palabras de hombre, ¿no? Que no ni siquiera son palabra de Dios. Pero digamos que están predicando la palabra de Dios allá, digámoslo, pongamos por poner el ejemplo. Usted está siendo un oidor o un hacedor de la palabra. ¿Qué tanto nos estamos engañando a nosotros mismos? Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y esto del espejo, yo les digo una cosa, ¿cuántos de nosotros cuando vamos a salir a la calle, y no solamente las mujeres, o sea, uno de varón también, usted va a salir a la calle o va a ir al trabajo y usted qué es lo primero, o sea, usted una de las cosas que hace es mirarse al espejo, porque tiene que arreglarse, no se va a ir al trabajo de cualquier manera, ¿sí? Usted se baña, se peina, se arregla y para eso se mira al espejo, para saber cómo se va a ir, para irse bien presentado, para no irse mascado la ropa, ni sucia la ropa, ni, disculpen lo que voy a decir, ni con lagañas, ni mucho menos, sino que usted se va a ir bien presentado. Bueno, la palabra del Creador, la Torá, es como un espejo que te muestra cómo eres, pero no físicamente, sino que te muestra cómo eres en el interior, ¿sí? Esas lagañas, esos moquitos, esa ropa sucia o esa ropa mascada, todo eso en nuestro interior vendría siendo esa malicia, ese egoísmo, ese egocentrismo, ese mal genio. Todas esas cosas negativas son las que la palabra nos va a mostrar. Que nosotros también, así como nos levantamos en la mañana y nos miramos al espejo, si nosotros nos miramos en el espejo de la palabra, podríamos salir interiormente también mucho mejor presentados. Muchas veces nos preocupamos más por nuestro exterior y no estamos diciendo que sea malo verse al espejo y arreglarse y demás, pero con esa misma intensidad, digámoslo, con esa misma esmero, deberíamos de mirarnos en el espejo de la palabra del Creador para también arreglarnos bien antes de salir. Que la palabra es como un libro, es como un espejo, ¿no? Es un libro con ojos, que te está viendo, para que te examinara y te mostrara lo que tú eres realmente. Y lamentablemente muchas veces a nosotros nos gusta andar así, salir cochinitos. Es como si nos levantáramos y nos fuéramos a trabajar así con la pijama, mascados, con la sábana marcada en la cara, lagañas, muquitos y demás. Vamos al trabajo con esa falta de dominio propio y fácilmente nos enojamos, somos odiosos, somos egoístas, envidiosos, bueno, todas esas cosas que se presentan, que nos presentan, todas esas cosas tenemos que limpiarlas de nuestra vida y de nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que ir sacando, eso es lo que tenemos que ir cortando. Y por eso es importante muchas veces la oración en la mañana y la lectura de la escritura, porque muchas veces cuando leemos en la mañana la palabra nos confronta y la oración nos permite tener una mayor conciencia de nuestra espiritualidad y de cómo debemos ir a afrontar el día. Si yo, por ejemplo, sé que en mi trabajo tengo un compañero o una compañera que es odiosa y que fácilmente me puede sacar el geniecito, entonces, pues si yo me preparo antes de ir, si yo me levanto y oro, soy consciente de eso y me preparo para abordar esa situación de la mejor manera, no caer en el mismo error o en la misma tónica de la persona.
porque se supone que si el Eterno está en mi vida, en mi corazón, su Ruach, su Espíritu está en mi vida, en mi corazón, yo no puedo comportarme igual que las personas. Se comportan igual que las personas que no tienen al Creador en su corazón. No puede ser. ¿Sí? Si está pasando eso es porque tú eres un oidor de la palabra. Y bueno, todos hemos sido, en eso es lo que tenemos que entrar, en que tenemos que empezar a ser ¿qué? Hacedores de ella. Y es importante ese encuentro con el Eterno, si es posible en la mañana, mucho mejor, precisamente para salir de la casa bien físicamente, bien preparados, bien presentados y de la misma manera en nuestra parte espiritual, que ojo, es la más importante, esa belleza interior, ¿sí? Es la que debemos cultivar y es la que el Eterno quiere que nosotros cultivemos y esa es la que tenemos que ir haciendo, porque no se está haciendo muchas veces. Cuando nosotros venimos a la palabra va a ir en abierta contravía muchas veces con religiones, con filosofías y con demás pensamientos humanos, ¿sí? Con tradiciones de hombres. Y esa palabra va a incomodar, es ahí donde muchos apenas empiezan a ser confrontados con esa palabra porque se les empieza a sacar de la zona de confort, desisten. Entonces, ¿qué muestra eso? Que era un oidor de la palabra y que su emuná no es una emuná real como la que el Eterno quiere, sino que es una emuná falsa. No es la emuná de oír, entender y obedecer, es una emuná que se quedó simplemente en oír. Podríamos llamarlo un degustador de la palabra nomás. Ah, sí, tan bonito, pero hasta ahí. Y dice ahí, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, dice, porque el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Porque recordemos los que vimos en clases anteriores, cuando le dice a Josué, Yehoshua en hebreo le dice, recita y medita en este libro de la Torá, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y hablábamos de que es ese prosperar, es esa sabiduría para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. No que no me vaya a equivocar y que el bienaventurado es que no le pasa nunca nada malo, no. Simplemente que en medio de la diferente circunstancia que te pueda presentar, buena o mala, vas a tomar la decisión correcta conforme a la palabra de Dios, por lo tanto te va a traer shalom, paz en la decisión que tomes, porque sabes que es la decisión correcta, véngase lo que se venga, y el Eterno va a respaldar su palabra. Esa perfecta ley, la de la libertad, ¿sí? Que leemos aquí en Santiago, se está refiriendo cuál fue la ley que fue entregada ya en el monte Sinaí en un contexto de libertad, para liberarlos de todas las filosofías, pensamientos, religión en el que estaban viviendo, en el sometimiento que estaban viviendo en Egipto. Fueron liberados físicamente y luego fueron liberados espiritualmente cuando les entregaron la Torá, que era la que le iba a dar la sabiduría, el entendimiento. A esa perfecta ley es la que se está refiriendo. De hecho, vamos a mirar el Salmo 119, versículo 41 al 45. Miren lo que dice aquí, vamos a leer del 41 al 45. Dice lo siguiente, venga a mí tu misericordia, oh Adonai, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. La oración del Mesías en Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Sí? La Torá. Porque en tus juicios espero. Dice, guardaré tu Torá siempre, para siempre y eternamente. ¿Y andaré en qué? En libertad, porque busqué tus mandamientos. Esa perfecta ley de la que está hablando Santiago o Jacob en hebreo, es la Torá que fue dada en un contexto de libertad. Recuerden que ellos estaban también hablándole a los gentiles. ¿Los gentiles de dónde venían?
vienen de un contexto pagano, vienen de un contexto politeísta donde adoraban muchos dioses y tenían muchas leyes y muchos ritos para esos dioses. Acá la Torá de libertad es el Dios verdadero, el Elohim verdadero, y vamos a hacer lo que Él dice, y es ahí donde trae libertad. Y y hoy estamos en Shabbat. Shabbat es hoy, empezó ayer al caer la tarde, hasta hoy caer la tarde, los días de acuerdo a las escrituras se cuentan así, y el Eterno en Deuteronomio le recuerda al pueblo, le dice cuando le da el mandamiento de Shabbat, le dice que hay que bendecir y santificar Shabbat, dice, acuérdense que ustedes fueron esclavos en Egipto y yo los liberé, los saqué con brazo fuerte y mano extendido, y brazo extendido. Es decir, Shabbat es un recordatorio, porque recuerden que el pueblo fue esclavo y trabajaba todos los días y el faraón les doblegó, les colocó a hacer el doble de trabajos que hacían, trabajaban todos los días. Y el Eterno, uno de los primeros mandamientos que les da es que van a tener un reposo, una cesación de toda actividad, un Shabbat. Y es decir, el Shabbat es un símbolo, señal y sinónimo de libertad. Por eso dice, guardaré tu Torah siempre, para siempre, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Esos mandamientos, lastimosamente, nosotros vivimos en un contexto donde hay dichos como que echa la ley, echa la trampa, y se ve la ley como algo opresor, pero no. La ley del Eterno, una cosa son las leyes de hombres, una cosa es la jurisprudencia de hombres y otra cosa son las leyes del Creador. Las leyes del Creador traen libertad, como por ejemplo Shabbat. Si mucha gente dice, no, pero es que el sábado es el mejor día de trabajo. Claro, porque es que eso es lo que te ha metido el sistema en tu cabeza. Y eso es lo que el hombre en su pecado ha hecho, contrariar la palabra del Creador. Pero el propósito aquí es volver al camino de vida, el camino que el Eterno dio, que es el camino de libertad. Y es ahí cuando nos encontramos con esa ley de libertad. Si queremos ser prosperados, debemos conocer al Eterno y empezar a obedecer sus mandamientos. Enseñarla y predicarla es otro punto. Vamos a 2 Timoteo 4. Dice, te encarezco delante de Elohim y del Señor, Yeshua el Mesías, Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Hay que predicar la palabra. Ahora, aquí no estamos hablando de que todo mundo aquí tenga que ser un pastor, un ministro, un moré, un roe, bueno, como lo quieran llamar, pero sí, si nosotros atendemos a ese mandato de escudriñar la escritura, por lo menos, mire, vamos a tener la capacidad de por lo menos a una personita conducirla por el camino de vida. Y una persona no es poco, una persona es un mundo. Una persona es un mundo. De una persona salen familias, naciones, pues cuando vimos en la lección de introducción, vimos que Abraham, Isaac y Jacob, y de ahí salieron 12 hijos y de ahí se formaron naciones y pueblos. De una sola persona, una persona es un mundo, porque de ahí se generan naciones, pueblos. Por lo tanto, no es poco el poder discipular o llevar a una persona al camino de vida. No es poco, es una vida. Es una vida y es muy importante para el Creador. Si todos y cada uno de nosotros nos pusiéramos a la tarea de por lo menos una personita conducirla al camino del Eterno, créame que realmente este mundo sí cambiaría. Pero estamos llenos de iglesias, de religiones, de hombres, pero la palabra del Creador por ningún lado. Por ejemplo, aquí en Cali, yo me pregunto, hay miles de iglesias, hay muchas iglesias católicas, hay muchos templos católicos, hay muchos templos
cristianos protestantes, y yo me pregunto, ¿y dónde está la transformación? Si hay muchas congregaciones y no hay cambio, entonces, ¿qué es lo que se está enseñando? ¿De qué es lo que se está hablando? Porque la palabra del Eterno ya estamos viendo aquí todo lo que la palabra hace en una persona, todo el impacto que tiene esa palabra. ¿Cómo puede ser posible que hayan tantas congregaciones y el pueblo siga igual o peor en pecado? Entonces son cosas que hay que preguntarse, amados. ¿Será que sí se está enseñando la palabra del Creador? Porque cuando se enseña la palabra del Creador como ella es, esa palabra indefectiblemente no va a volver vacía. Indefectiblemente esa palabra va a tener un impacto en tu vida. Entonces les decía que cuando la palabra del Eterno es expuesta, indefectiblemente va a haber un impacto. Si se está predicando la palabra del Eterno como ella es, debe haber un impacto. Porque esa palabra te va a confrontar, como es lo que estamos viendo aquí. Esa palabra hace muchas cosas en la vida, te hace nacer, te va a transformar. Te va a transformar. No va a pasar, no vas a pasar desapercibido. O sea, o te vas, o te saca o te mete. Te saca porque te va a confrontar y aquí es donde muchos no van a aguantar el voltaje y se van. Porque te va a sacar de tu zona de confort. Esa es la realidad. Entonces vemos que hay mucha religión, pero palabra del Creador, poca. Por eso hay que volver a esa palabra. Les decía yo la semana pasada, que esto fue el que me salté aquí, que hay que renovar la mente. En Romanos 12:2, vamos a volverlo a mirar. Vamos a leerlo desde el 1. Me gusta esta traducción de la NBI. Dice el versículo 1, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, que no se trata de algo simplemente intelectual o como siempre hablamos de espiritual y es algo místico, no. No se trata de misticismo, se trata de que con tu cuerpo obedezcas al Creador. Cuando con tu cuerpo, que es ofrecer tu cuerpo en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, es que con tu cuerpo, que muchos de aquí pueden llamar templo, bueno, que ese templo se conduzca como debe conducirse. Si es un templo en el cual se adora al Creador, bueno, de esa manera debe comportarse, como un sacrificio vivo, ¿qué? Obedeciendo al Creador. O sea, la espiritualidad se vive en este cuerpo. ¿Sí? Muchas veces escucho a la gente que dice, no, es que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo material. No, o sea, si somos un ser integral, somos espíritu, alma y cuerpo, eso conforma nuestro ser. Este mundo físico refleja cosas espirituales, nos enseña cosas espirituales y el Eterno nos manda que con este cuerpo es que debemos obedecerlo. A ver, por allá Pablo dice que la ley es espiritual. Claro, es que la palabra dice no cometerás adulterio. Y a ver, ¿cómo hago eso yo místicamente o espiritualmente? Pues que si estoy en una situación donde voy a cometer adulterio, pues no lo hago, me abstengo, físicamente me abstengo. Ahí estoy cumpliendo con el mandamiento. Ahí estoy siendo una persona espiritual, cuando obedezco al Eterno. No es porque conozca el mandamiento en mi mente. Ah, sí, lo puedo recitar, pero si hago lo contrario a la hora de hacer las cosas, hago lo contrario, ¿de qué sirve eso? Eres un oidor, no un hacedor. La vida espiritual la vivo en este cuerpo. Los mandamientos no son para espíritus, son para personas de carne y hueso. Es ahí cuando, por eso dice, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo. ¿Quiénes son los santos? Los santos no son muertos, los santos son personas vivas que entregan su cuerpo en sacrificio al Eterno, es decir, que son obedientes, que se están santificando día a día cuando obedecen la palabra. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Y cómo se renueva esa mente? De acuerdo a lo que hemos estado viendo. Bueno, la palabra es la que nos renueva, la palabra es la que nos alimenta, la palabra es la que nos limpia nuestra mente y nuestro corazón. Porque el mundo actual está cada vez más
legislando, promulgando leyes de hombres que lo que hacen es ir en abierta contravía de la palabra del Creador. Y si lo que les decía era 8 días, también en este punto, si usted no se alimenta de la palabra del Creador, indefectiblemente, necesariamente, quiera o no, sea consciente o no, usted va a ser alimentado por el mundo actual y va a terminar amoldándose al mundo actual. Va a terminar aceptando todo lo que el mundo está trayendo a nuestra mente, que obviamente no todo es malo, no voy a satanizar todo lo del mundo, no todo es malo, pero vamos adoptando cosas buenas, cosas malas, falacias y demás que van en contra finalmente del Creador. No tenemos ningún tipo de discernimiento, ni mucho menos. Y eso poco a poco, esa información de él y trabaja porque nos trabajan en la cabeza, la televisión, la radio, bueno, siempre está enviando información el mundo, los amigos, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, y lo que está de moda y la filosofía de moda, y empezamos a terminar aceptando, bueno, es que todo mundo lo hace. Bueno, y empezamos a ir aceptando cosas que inicialmente de pronto no aceptamos, y con el correr del tiempo, esa información dele, vamos a ir terminando aceptando eso. Y el Eterno lo que nos manda es ¿a qué? A renovar nuestra mente, que no nos amoldemos a este mundo. Si tenemos la palabra de Él en nuestra mente, vamos a poder discernir, vamos a poder tener esa vida, vamos a discernir entre lo que es bueno y es malo en un mundo relativo. Estamos en un mundo relativista, donde algo es bueno o malo dependiendo de dónde lo mire, y la palabra del Eterno se presenta como unas verdades absolutas, y eso choca con la mentalidad actual, y nos va a decir qué es bueno y qué es malo para el Creador. Y así mismo vamos a tener sabiduría para tomar las decisiones. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, porque estoy andando en el camino de Él, lo estoy conociendo a través de su palabra, entonces voy a conocer cuál es la voluntad de Él, que está ahí escrita. Si no, voy a andar es conforme al mundo actual. Dice, en una época en que la gente busca soluciones instantáneas y rápidas, la Biblia nos reta a cambiar nuestra mente y corazón, ayudándonos a crecer en carácter, amor e integridad. Conclusión. El verdadero creyente no tiene diferentes fuentes de fe que delinean su manera de vivir, pensar y actuar, como filosofías de moda, tradiciones humanas, emociones, percepción propia de lo que es bueno o malo, guiarse por lo que dicen las mayorías, pues pueden ser caminos buenos a la percepción humana, pero su fin es camino de muerte. Entonces vemos aquí el planeta lleno de religiones, de filosofías, y muchas veces uno ve la gente que tiene un sincretismo en su casa, un sincretismo religioso. Un sincretismo es una mezcla de creencias. Entonces sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero también voy a que me lean las cartas, también tengo una herradura detrás de la puerta para la buena suerte, o la mata de sábila, o coloco un espejo a la entrada de la puerta para cuando abra la puerta, y si va a entrar una energía negativa, ¡buf!, el espejo la rebote y la saque. Bueno, y empezamos a mezclar una cantidad de cosas que no sabemos ni en qué creemos ni por qué lo creemos. O sea, un verdadero creyente, su fuente de fe no está en todas esas filosofías, ni en el pensamiento propio, ni en su propio camino, ni por lo que dicen la mayoría, no se guía por eso. Dice ahí en Proverbios 14:12, dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay caminos que al hombre parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y eso es lo que estamos hoy. Sí, en esta época del relativismo, cada uno escoge su propio camino y empieza a mezclar una cantidad de cosas, y para lo que a mí es bueno, para otro es malo, y para lo que el otro es malo, para mí es bueno. Y entonces cada uno anda en su cuento sin darse cuenta que eso puede ser un camino de muerte, porque hay un Mesías que vino, dice el verdadero creyente
ha decidido creerle ¿a quién? Al Elohim, al Dios de Israel, y a su eterna palabra, la Biblia, la Torá. Por lo tanto, somete toda enseñanza o filosofía de vida a prueba con la palabra del Creador. Es decir, un verdadero creyente no es aquel que va por ahí despistado y que sale una filosofía de moda y, bueno, la va aceptando que porque todo el mundo la hace, porque está de moda, no. Sino que, ¿qué es lo que hace? Pone toda enseñanza, incluso la enseñanza que le pueden dar en su congregación, iglesia, la pone a prueba con la palabra del Creador. Entonces vemos aquí a esta chica escudriñando la escritura con lupa, examinando estos dogmas que están enseñando. Miremos unos ejemplos en Hechos 17, del 10 al 12. Miren lo que dice. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a quién, a Pablo y a Silas a Berea, una comunidad, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días, ¿qué hacían? Todos los días, vamos a señalarlo aquí, o sea, recibieron el mensaje, ¡ay, tan bonito que enseñan! Y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Yo les pregunto a algunos de ustedes, cuando les enseñan allá y que dicen que, ¡ay, tan bonita la enseñanza! Y como predica el pastor o el Roe o el More, usted ha tomado a la tarea de ir a examinar las escrituras para ver si eso que él está anunciando es verdad, o usted traga entero. Pues bien, estos aquí, unos creyentes verdaderos, sí, recibían el mensaje, pero iban y examinaban las escrituras para ver si eso era verdad. Y luego, ¿qué dice? Muchos de los judíos creyeron. Mire que nos han dicho que los judíos no creían. O sea, los primeros creyentes fueron judíos. Muchos judíos creyeron y también un número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. ¿Sí? En las sinagogas entraban judíos y también había espacio para que entrara gente extranjera a oír la Torá, que era lo que se predicaba en las sinagogas. Y ellos, ¿qué hicieron? Fueron y escudriñaron, y cuando vieron que eso era así, entonces ahí sí creyeron, no antes. Creyeron, ¿no? Es decir, que uno puede hablar muy bonito, yo les puedo hablar aquí muy bonito, pero la idea es que a algunos les puede parecer muy bonito, pero la idea es que ustedes vayan y escudriñen a ver si eso es así. Si no, no me crean. Así de sencillo. Y vamos a ver otro ejemplo, Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Y esto es bien delicado. Mira, que nadie os engañe por medio de filosofías. Hoy estamos en un mundo donde filosofías abundan. Y huecas sutilezas. Esas huecas sutilezas son las más peligrosas, porque esas son aquellas que se disfrazan de verdad, ¿sí? Que están llenas de, eso se llama falacias, ¿no? Una falacia son 3, 4 verdades, y por ahí en medio de esas verdades te meto la mentira. Entonces, se hacen postulados, te empiezan a decir una verdad, otra verdad, una tercera verdad, entonces ya tú, sí, todo esto es verdad, entonces ya a la cuarta te meten la mentira y ni cuenta te diste. Y eso termina adulterando la verdad. ¿Qué pasa con un licor adulterado? Si usted toma ¿qué es un licor adulterado? Un licor adulterado es que le echan un componente que no pertenece a los componentes específicos de ese licor y ya queda adulterado. Y si uno llega a tomar ese licor, ¿qué puede pasar? Te puede dejar ciego, te puede hasta matar. Licor adulterado. Y esto es lo mismo. Estamos en un contexto donde se enseñan muchas falacias, huecas sutilezas, cosas bonitas, se ven espectaculares, pero no es de formas, es de fondo. Se trata de que sea conforme, no conforme a los rudimentos del mundo, y no se conforme al Mesías, a lo que enseñó el Mesías, a lo que practicó el Mesías, a lo que ordenó el Mesías. Yo siempre pongo el ejemplo de un banquero, un cajero de banco. Un cajero de banco, ¿cómo lo entrenan? Lo ponen a que estén
con mucho contacto, que tenga permanente contacto con el billete verdadero. Y lo pueden a contar billetes y a que tenga contacto físico con los billetes, para que cuando esté ya laborando y alguien le dé un billete falso, él con solo tocarlo y verlo, ya pueda detectar el billete falso y no se lo deje meter. De la misma manera, nosotros debemos estar en constante contacto con la palabra del Creador, porque ya vimos todo lo importante que es. ¿Sí? No es la religión, es la palabra. Cuando estamos en constante contacto con la palabra, vamos a poder detectar las mentiras, las huecas sutilezas, las filosofías vanas. Si no tenemos contacto con el billete verdadero, que es la palabra del Eterno, no vamos a poder detectar esas huecas sutilezas. Y esas huecas sutilezas son las que más te matan. Porque uno, cuando se presentan las cosas malas de entrada así abiertamente, pues no engañan a nadie. Pero las huecas sutilezas, esas son las que utiliza el enemigo para engañarnos y desviarnos del camino. Y mire lo que dice aquí. Según tradiciones de hombres. Ay, cómo tenemos tradiciones de hombres, ¿oyó? En las religiones. Tenemos tradiciones de hombres en las religiones y cuando uno va a la palabra no encuentra nada de eso. Y lo que es peor aún, muchas de esas, o sea, digamos que una tradición no es mala en sí, por ser una tradición, hay tradiciones, hay buenas tradiciones. El problema es cuando esas tradiciones van en contra de los mandamientos del Eterno. Y cuando empezamos a evaluar esas tradiciones de hombres que tenemos, esas tradiciones de religiones incluso, que estamos practicando, usted se ha puesto a pensar si muchas de las cosas que usted practica en la religión que está en este momento son conforme a los rudimentos del mundo o conforme al Mesías. Déjeme decirle que la invitación es a empezar a hacer una auditoría a nuestro sistema de creencias, como lo hicieron ahí los de la comunidad de Berea y como nos lo manda aquí el Mesías. Hay que hacer auditoría de qué es lo que estamos aprendiendo, qué es lo que estamos practicando. ¿Esas tradiciones sí vienen del Eterno? Porque lo que uno ve es que lo que el Eterno ordenó lo han desechado y lo que se practica son tradiciones, doctrinas y mandamientos de hombres, y muchos de ellos, con todo el perdón y las disculpas y demás, pero pues aquí estamos para exponer la palabra del Eterno. Lastimosamente varias de esas tradiciones están en abierta contravía y quebrantando mandamientos que el Eterno ha dado, y ni cuenta nos hemos dado. ¿Recuerdan cuando hablamos de la relación, una relación con una persona, que hacemos lo que a esa persona le agrade? Cuando uno ama de verdad a alguien, quiere agradarlo, quiere conocerlo para hacer lo que a esa persona le agrada, para que se sienta bien. Bueno, apliquemos eso con el Creador. ¿Eso que estamos haciendo le agrada al Eterno? ¿Esa tradición le agrada al Eterno? Evaluemos, examinémosla, porque podemos estar haciendo algo que le desagrada a Él. Y les aseguro que hay varias cosillas por ahí que son así. Y que bueno, más adelante se las iré mencionando. Pero esto es para tenerlo en cuenta. Dice, la emuná, la fe en mentalidad hebrea, es la fuerza de agarre, es decir, la fuerza con la que me agarro o aferro al Elohim verdadero y a su palabra que me revelan a nuestro Salvador, Yeshua o Jesús, Hamashiach, el Mesías, la palabra de Dios hecha carne, Juan 1:14. Dice, y aquel verbo, en el principio era el verbo, ¿recuerdan acá arriba? ¿Sí? En el principio era el verbo, la palabra, la Torá, la instrucción, el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim, este era en el principio con Elohim. Y dice acá abajo que, y aquel verbo, aquella Torá, aquella palabra, con la que fueron creados los cielos y la tierra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa instrucción, esa Torá, esa palabra, esa Torá, esa instrucción, se hizo carne y habitó entre nosotros. Yehoshua, en su contracción Yeshua, el Mesías, el que ustedes conocen algunos como Jesús el Cristo, nuestro Salvador y Redentor. El Mesías es la palabra viva, es la Torá viviente,
Con esa palabra se crearon los cielos y la tierra. Esa palabra se hizo carne. Dice, en el principio era el verbo, o la palabra, la Torá era con Dios y el verbo era Dios. En el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa palabra o verbo, en ese verbo estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. Dice, hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino a dar por testimonio, para que diese testimonio de la luz, la vida, el verbo, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por esa luz, por esa vida y por ese verbo. Pero el mundo no le conoció. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquellos que reciben, ¿a quién? A ese verbo, a esa Torá, a esa palabra, a esa luz, a esa vida. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Dice, y aquel verbo que es la luz, que es la vida, esa Torá, esa palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el Mesías de Israel. Ese es Yeshua. Esa palabra creadora del Eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. Y por eso me gustó colocar aquí esta imagen que representa que esa palabra, por eso es que esa palabra es la que nos transforma, nos libera. Yeshua, por eso es que estábamos hablando que esa palabra hace todo lo que vimos en esta enseñanza en nosotros. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Otra conclusión, aplicad nuestro corazón al molde de la palabra. Deuteronomio 32, 46 al 47. Aquí ya vamos a ir cerrando. Dice, y les dijo, y acabó Moisés en el 45, y acabó Moisés de recitar todas las palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta Torá haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Entonces, miren, aquí hay un punto importante y es aplicad vuestro corazón a la palabra. Es decir, nuestro corazón se debe amoldar a lo que dice la palabra. ¿Qué ve uno hoy en día? Que hay muchas enseñanzas donde están predicando para agradar al hombre, y es donde ocurre totalmente lo contrario. La pregunta retórica es la palabra que moldea tu carácter o tu carácter moldea la palabra? Y yo veo en muchos casos que es el carácter el que está moldeando la palabra. Yo veo que predican con la Biblia, pero no de la Biblia. Y cuando digo predican con la Biblia, es que cogen textos de la Biblia descontextualizados y los ponen a decir lo que ellos quieren decir. Pero su contenido no tiene nada que ver con lo que el Eterno ha dicho. Les decía que yo veo que se está enseñando, o sea, predican con la Biblia, pero no de la Biblia. Sacan versículos descontextualizados. Les voy a poner un ejemplo. Alguna vez tuve un alumno que me decía, Javier, hoy fui a la orinoterapia. Yo, ¿a la orinoterapia? Sí, ¿cómo así? ¿Cómo así que la orinoterapia? Sí, eso ya lo ponen a uno a tomarse los propios orines, los orines de uno. Yo, ¿cómo así? Y me dijeron que eso estaba en la Biblia. Y claro, cogen un salmo por allá, creo que un salmo, un proverbio donde dice, bebe del agua de tu propio pozo, o bebe del agua de tu propia cisterna.
Y entonces cogieron ese versículo descontextualizado y montaron o lo colocaron para respaldar la orinoterapia con un versículo bíblico. A mí pues me pareció gracioso, me pareció muy gracioso, pues yo le dije, no, venga, vamos a leer ese texto, y lo puse a él a leer el contexto de ese versículo, y luego le pregunté, o sea, sin necesidad de explicarle, lo puse a leer, comprensión de lectura, sencillo, léete de aquí hasta acá, desde más arriba del versículo hasta más abajo, ¿a qué se está refiriendo beber del agua del propio pozo? Y él solito me contestó a que debo tener relaciones sexuales solo con mi esposa. A eso estaba refiriendo. O sea, el agua, la propia cisterna era su esposa, y que debía ser fiel a ella y tener relaciones sexuales con ella, no con otras. Ahí en el texto habla de otras mujeres de vida fácil, pues rameras, por decirlo así, que lo dice así en el texto. Se refería a eso. Y así, por poner ese ejemplo, he visto muchos casos con otras cosas, pues que sí de pronto no son tan graciosas, sino que conducen al pueblo de manera equivocada. Entonces, estamos llamados a vivir por la palabra. Recuerden que esa palabra era la Torá, que es la voluntad que el Eterno quiere para su pueblo, pues solo en ella se halla la vida. Es decir, yo no debo coger la palabra y amoldarla a mi corazón, sino que yo tengo que en mi corazón cogerlo y amoldarlo, valga la redundancia, al molde de la palabra. Por eso me gustó esta imagencita de aquí. ¿Sí? En el contexto hebreo, el corazón es la palabra lev, que tiene que ver con corazón, pero también mente, porque en el contexto hebreo la mente y el corazón de ahí vienen los pensamientos. Las emociones están en el estómago, por eso se habla de las maripositas en el estómago, esas son las emociones. En el contexto hebreo, mente, corazón, están la misma palabra, se traduce de mente y corazón. Y aquí tenemos la palabra del Creador, que se la va a transferir al corazón, a la mente, y lo que me gustó de la imagen es que el corazón está conectado a la mente. Le coloca la palabra ahí en el corazón y en la mente, y esa palabra es la que tiene que regir tus pensamientos y direccionar tus emociones. Entonces, quien vive sin la palabra, por la palabra, estamos llamados a vivir por la palabra, pues solo en ella se halla la vida. Quien vive sin la palabra está muerto. El corazón del hombre debe moldearse a la palabra y no la palabra al corazón del hombre. Entonces, mis amados amigos, mis estimados amigos, creo que hasta aquí llegamos. Bueno, conclusión: la fe depositada en la fuente correcta preservará nuestras almas. En Hebreos 10:39 dice lo siguiente: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emuná para preservación del alma. ¿La emuná es para qué? Para preservación del alma. Porque la emuná es ¿qué? Fidelidad al Creador, es decir, fidelidad a Él, es ser fiel a lo que dice su palabra, su Torah. Entonces, amados amigos, dice Romanos 10:17, así que la emuná, la fidelidad, podríamos traducir desde una perspectiva correcta, Romanos 10:17, así que la emuná, que es fidelidad, traducido como fe, es por el Shema, por el oír, y ese Shema es oír, entender y obedecer. Y el Shema, el oír, entender y obedecer, por la palabra de Elohim, por la palabra del Creador. Así que, mis estimados amigos, la emuná y la palabra del Creador están de la mano, para que la oigas, la entiendas y la obedezcas, y puedas tener así una emuná, una verdadera emuná, y no una fe falsa, engañándonos a nosotros mismos. La emuná, fidelidad, es por el Shema, oír, entender, obedecer, y el Shema, oír, entender y obedecer, por la palabra del Creador. Ya concluimos este tema y creo que les voy a dar una tareita para que la hagan. Yo no la voy a revisar, tranquilos, es para que usted mismo la haga, y es leer Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1 del 1 al 18 y Hebreos capítulo 11, todo el capítulo 11
y hasta el capítulo 12, hasta el versículo 2. O sea, el 11 hasta el 12, versículo 2. Repito, leer Génesis capítulo 1, Juan capítulo 1 del 1 al 18, que de hecho ahorita lo estamos leyendo, y Hebreos todo el capítulo 11 hasta el capítulo 12, versículo 2. Esa sería una tareita para que usted la haga, como para complementar un poco. Otra conclusión es que, bueno, Yeshua es la Torah viviente. Escuchamos en las diferentes religiones que la Torah está abolida, que ahora no es por la Torah, sino por la gracia. ¿Ya? Entonces, ¿Yeshua vino a abolirse al mismo? Es la pregunta que queda en el aire. Si Él es la Torah viviente, Él es la palabra hecha carne y vino a obedecerla. Bueno, ese es el abrebocas para nuestra próxima lección, la lección número 2, que se llama Introducción a la Torah, donde básicamente vamos a esgrimir si realmente hay que guardar la Torah o no, si eso que se está predicando en las congregaciones de que la Torah está abolida, cambió y demás, es cierto o no, a la luz de la Escritura. Vamos a entender lo que es la Torah desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí nos vamos a dar cuenta, filtrando ese dogma por toda la palabra del Creador, de principio a fin, si realmente podemos concluir que esto es así o no, si son mandamientos y doctrinas de hombres o realmente eso es lo que dice la palabra del Creador. Bueno, amados, vamos a orar y damos entonces cierre. Si alguien no va a hacer algún comentario o comentar algo más, bueno. Padre Olam, te damos gracias por este espacio, por este tiempo. Permite que esa palabra no vuelva vacía, Padre bendito. Que esa palabra quede grabada en nuestro corazón. Que sea tu Ruaj escribiéndola como buril de fuego en nuestro corazón. Que esta palabra nos transforme, empiece a dirigir nuestras vidas. Que empecemos a caminar realmente en el camino que tú quieres que andemos, que es conforme a tu Torah, conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos. Tu Mesías dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Así que permítenos caminar bajo la sombra de tus alas y andar en tus mandamientos y estatutos, agradándote a ti siempre, Padre. Colocamos este tiempo, este resto de Shabbat delante de ti y te pedimos que seas tú siempre guiándonos, enseñándonos, corrigiéndonos, redarguyéndonos y que esta enseñanza de hoy, más que una confrontación, sea una transformación en nuestras vidas, que tenga un impacto positivo de hacer, de no seguir siendo oidores, sino hacedores de tu palabra, que eso es lo que a ti te agrada, Padre, y eso es lo que deben hacer tus hijos obedientes. En el nombre de Yehoshua, colocamos este Shabbat delante de ti, y que seas tú la semana que viene, sorprendiéndonos siempre con cosas maravillosas. En el nombre del Mesías de Israel, amén y amén.